Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Universidad Nacional de Loja. Curso de nivelación de carrera. Presenta. Biografía de Karol Wojtyła, proyecto de aula de la asignatura de Estudios Sociales y Culturales. El libro Historia de Karol de Jan Frączko Szyberowski cuenta la historia de uno de los personajes más emblemáticos del siglo XX en todo el mundo, Karol Wojtyła, nacido en Badowicz, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el último de los 3 hijos del matrimonio conformado por Karol Wojtyła, un militar del ejército austrohúngaro profundamente religioso, y Emilia Kandowy, maestra de la escuela de origen lituano. Su infancia estuvo marcada por pruebas muy dolorosas, como la muerte de su hermana Olga al nacer y de su hermano Edmund, quien por ser médico se contagió de una rara enfermedad llamada escarlatina, provocándole la muerte. Queda también huérfano de madre cuando solo tenía 9 años de edad, quedando al cuidado y compañía únicamente de su padre. De joven practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Durante su adolescencia, a los 14 años para ser exactos, a Karol Wojtyła le nació la pasión por el teatro y a los 19 entró de lleno a él, convirtiéndose en un actor. En este tiempo participó en el Círculo de Teatro de Wondowicz, un grupo de aficionados formados por los alumnos del instituto donde estudiaba. Según dicen, el joven polaco era un artista brillante y casi siempre llevaba los roles estelares. Por si fuera poco, escribió varias obras de teatro, siempre con un mensaje cristiano. En 1938 se graduó de la educación media con notas sobresalientes y se dispuso a estudiar filosofía polaca en la universidad. Posteriormente se trasladó a Cracovia con su padre, quien ya estaba jubilado y vivía en una modesta pensión. Ya en la universidad, Karol se entregó al teatro y a la poesía, de tal forma que hasta participó como director, escenógrafo y estrella de su propia compañía teatral. El libro inicia esencialmente narrándonos sobre su juventud, rescatando no solo la biografía de este gran personaje a nivel mundial, sino también resaltando mucho su lado humano, permitiéndonos a los lectores tener una apreciación más profunda sobre Karol, su vida, sus sentimientos y emociones. Todo esto comienza a desarrollarse al inicio de la intervención alemana a Polonia, en el país natal de Karol, en el año de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzaba. Se puede observar que Karol Wojtyła estaba consternado por el trato brutal que los alemanes le daban a sus amigos judíos, por lo que consideró a la religión como un medio de llegar a la paz del mundo. Con ayuda de otras personas que compartían sus mismos ideales, fomentaban la no violencia antirresistencia antinazi. En su biografía, se puede observar varios momentos en su juventud en donde, sin ya no poder más, cayó en llanto al ver tanta injusticia, no con él, sino con su gente, con tantos hombres, mujeres y niños que morían en las calles por falta de alimentos o que eran exterminados en los campos nazis. Es aquí donde comienza a sentir la necesidad de donación, la necesidad de romper esquemas, incluso hasta sus propios miedos, y hacer algo al respecto, sabiendo y tranquilizando su alma que la única manera de hacerlo y conseguir su satisfacción plena era donándose por completo. Era un joven sin igual, absolutamente humilde, entregado a sus próximos. Su padre y amigos eran su inspiración y motivo. Durante la ocupación nazi, compaginó sus estudios y su labor de actor con el trabajo de obrero en una fábrica para mantenerse y para evitar su deportación o encarcelamiento. Fue miembro activo de la UNIA, organización democrática clandestina que ayudaba a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la persecución nazi. En tales circunstancias, la muerte de su padre le causó un profundo dolor. La lectura de San Juan de la Cruz, que entonces buscó como consuelo, y la heroica conducta de los curas católicos que morían en los campos de concentración nazi fueron decisivas para que diera a seguir el camino de la fe.
A la edad de casi 20 años, Carol, ante todo este tiempo de observar y vivir en carne propia injusticias y abusos de poder a causa de dicha guerra desarrollada en ese entonces, decide cambiar de proyecto de vida, de ser sacerdote, y frente a la tumba de su padre, lo jura cumplirlo. En el nombre de tantos compañeros y compañeros míos, escoge dedicar su propia existencia a la defensa de la dignidad sagrada de cada ser humano. Dios vino hasta aquí, se detuvo a un paso de la nada, cerca de mis ojos. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del Seminario Clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo de dicho lugar, cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Su propósito era salvar la cultura polaca de la ocupación y contribuir a restaurar el alma de la nación, lo cual se erigía en condición previa a su resurrección política, sin dudar una época muy difícil para tomar este tipo de decisiones valientes y arriesgar hasta su propia vida por cumplir su vocación, su misión y sentido de vida. Aquí un claro ejemplo de lo que eran los teatros rapsódicos clandestinos en ese entonces. Las trompetas hasta el cielo. Llegó esa marcha de triunfo. Polonia no está muerta. Alle hoch! Dann! Müssen Sie fangen! Das ist eine illegale Versammlung! Wir feiern die Verlobung meiner Freundin. ¿Verlobung? Sí, es nuestro matrimonio. Es eso. Celebramos. Nuestros amigos se comprometieron. Nein, danke. Yo soy el padrino. Me llamo Novak. Estuve enamorado de ella una vez, pero lo eligió a él. Y lo que digo es, yo solo quiero felicitarlos y buena suerte. Stolat, stolat, niech żyją nam. Stolat, stolat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Se enfrenta con el poder comunista, se enfrenta a una batalla política e ideológica, una batalla desarmada, de ideas y principios, la libertad religiosa, la libertad de la cultura y la libertad como derecho absoluto del hombre, y la dignidad del trabajo del obrero en primer lugar, el respeto por todos los seres humanos que están a la base del vivir social, y el amor. Este es el valor único que da sentido a la vida. Amplió sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología en el Pontificio Ateneo Angelum, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. De regreso a Polonia, desarrolló una doble tarea. Por un lado pastoral, llevaba a cabo en diversas parroquias obreras de Cracovia, y por otro lado intelectual, impartiendo clases de ética en la Universidad Católica de Lublin y en la Facultad de Teología de Cracovia. Esta doble tarea que ejecutaba le traía muchos apuros en su vida, ya que Cracovia y Lublin estaban a 500 kilómetros de distancia, 8 horas aproximadamente en transporte ferroviario. Pero toda esta situación le tomaba como una oportunidad de distracción y experiencias. Un joven muy humilde, ya que cuando no avanzaba a tomar el transporte ferroviario, se movilizaba en camionetas que transportaban animales, sacos de harina, entre otros casos. En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en 1968. Ya en esta época era un líder visible que a menudo asumía posiciones críticas contra el comunismo y los funcionarios de gobierno polaco. Durante el Concilio Vaticano II destacó por sus intervenciones sobre el esquema eclesiástico y el texto sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.
En mayo en 1967, a los 47 años de edad, convirtiéndose así en uno de los prelados más jóvenes de la Iglesia Católica. En contra de las autoridades, inauguró una iglesia en Nova Huta, una ciudad comunista. Fue protagonista y uno de los mentores de la carta escrita a los obispos alemanes, en donde el Vaticano perdonaba a Alemania por todas las atrocidades permitidas, pero que también pedían ser ellos perdonados por los alemanes, como símbolo de paz con Alemania. Carroll decía que este documento era de suma importancia, ya que era su primer paso a la purificación de recuerdos, pedir perdón por las faltas cometidas por los cristianos durante la historia, pedir perdón por si los cristianos participaron en uno de estos hechos o guardaron silencio ante ellos. Finalmente, en 1978, a la muerte del Papa Juan Pablo I, Wojtyła, con tan solo 58 años de edad, es elegido en Roma el sumo pontífice, rompiendo con la tradición de más de 400 años de papas de origen italiano. Elegido pontífice, el 16 de octubre escoge los mismos nombres que había tomado su predecesor, Juan Pablo. El Señor vino y te llama. ¿De qué habla? Si te eligen, por favor, no lo rechaces. ¿Recuerdas lo que le dijo Cristo a Pedro en Quo Vadis? Solo una palabra. Acepta. Wojtyła. 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 Desde el comienzo de su pontificado, realizó 95 viajes pastorales fuera de Italia y 141 por el interior de este país. Entre sus documentos principales se incluyen 13 encíclicas, 3 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 41 cartas apostólicas. El Papa también ha publicado varios libros, entre los principales encontramos Cruzando el umbral de la esperanza y Don y misterio en el 50º aniversario de mi ordenación sacerdotal. Ningún otro papa se ha encontrado con tantas personas como Juan Pablo II. En cifras, más de 16 millones de peregrinos han participado en las más de 1000 audiencias generales que se celebran los miércoles. Este número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se ha entrevistado durante las 38 visitas oficiales y las 650 audiencias o encuentros con jefes de Estado, y 212 audiencias y encuentros con primeros ministros. Karol Wojtyła ha sido sucesivamente el Papa polaco, el Papa viajero, el Papa de María, el Papa renovador de la doctrina social de la Iglesia, el Papa de los jóvenes, el Papa del perdón y de la paz. El 13 de mayo de 1981, en la Plaza Vaticana, el turco Ali Asgar le disparó 2 tiros que estuvieron a punto de costarle la vida. Juan Pablo II siempre mantuvo que se salvó por la intervención de la Virgen. Ese día se celebraba la Virgen de Fátima. Según el pontífice, una mano disparó, la del turco, y otra, la de la Virgen, desvió el tiro que le rozó partes vitales sin dañarlas. Fue trasladado al Policlínico Romano, donde fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon 50 centímetros del intestino. En menos de 3 meses padeció otros 2 trastornos intestinales. La última aparición pública de Juan Pablo II fue el 30 de marzo del 2005, cuando se asomó a la ventana de sus aposentos para bendecir a los fieles. Aquel día, las personas que se congregaban en la plaza de San Pedro de Roma pudieron ver al Papa muy deteriorado. Intentó hablar, pero no lo consiguió. En la tarde del 31 de marzo del 2005, le fue diagnosticada una infección en las vías urinarias, tras lo cual tuvo lugar un choque séptico con colapso cardiocirculatorio. A pesar de la gravedad de la situación, Juan Pablo II pidió no ser trasladado hasta el hospital y permanecer en sus aposentos del Vaticano.
Murió a las 21 horas con 37 minutos hora local del 2 de abril del 2005. La causa del fallecimiento fue un shock séptico y un colapso cardiocirculatorio irreversible. A las 10 de la mañana del 1 de mayo del 2011 se dio comienzo a la ceremonia de su beatificación. Su sucesor en el trono de San Pedro, Benedicto XVI, presidió los actos en la entrada de la basílica, con la plana mayor de la jerarquía católica y numerosas autoridades extranjeras. Juan Pablo II, Papa, de ahora en adelante sea llamado beato y que se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, todos los años el 22 de octubre. Con estas palabras pronunciadas en latín, Benedicto elevó a los altares a su inmediato antecesor. A mi opinión personal, este proyecto ha sido de vital interés que se conozca en la actualidad, ya que muchas de las veces los jóvenes especialmente nos cerramos a creer que tenemos toda la razón y no nos interesamos por averiguar, investigar y buscar otros mundos que nos abran puertas y nos lleven a llenar nuestros espíritus, mentes y corazones de nuevos conocimientos, de conocimientos valederos, de conocimientos no solo que llenen cabezas, sino como lo dije anteriormente, que llenen corazones y espíritus. Esta biografía nos ofrece una visión de lo que fueron las persecuciones a la Iglesia Católica por los dos extremismos más peligrosos, el nazismo, extrema derecha de la corte dictatorial, y el comunismo, extrema izquierda. Las dos dictaduras apoyadas por un ejército fuerte imponen su voluntad férrea de luchar contra la religión y la fe católica. En fin, está plasmada la lucha por la libertad y su fe de un pueblo oprimido por la barbarie como lo fue Polonia, y como se dice en el libro principal en donde basé mi investigación, de lo más profundo de esta maldad, debemos atestiguar el hecho de que el divino significado de la vida es más importante que la vida misma. Es decir, que hay que rescatar que de todas estas atrocidades ocurridas en este tiempo surgió algo bueno, algo positivo. Surgió este hombre que marcó un antes y un después en la vida no solo de un país, sino de un mundo por completo. Al haber elegido a este personaje emblemático del siglo XX como es Karol Wojtyła y haber investigado a profundidad su historia, he logrado valorar la riqueza espiritual de fe, amor y entrega que tuvo este hombre por sus semejantes, la valentía que tuvo a pesar de todos los momentos crueles que le tocó vivir, su sensibilidad ante la vida misma, su fuerza de carácter por no dejarse vencer y acobardar por nada ni nadie. Termino con esta frase que para mí encierra todo el significado de esta bibliografía y que precisamente estará dicha por el mismísimo Karol. El amor me lo explicó todo. El amor me lo resolvió todo. Por eso admiro al amor donde sea que esté. Si el amor es tan grande como simple, si el más simple anhelo se encuentra en la nostalgia, entonces entiendo por qué Dios quiere que lo salude gente simple, aquellos cuyo corazón es puro y no tienen palabras para expresar su amor. Dios llegó hasta aquí y se detuvo a un paso de la nada, muy cerca de tus ojos. Tal vez la vida sea un camino hacia el asombro, un camino de vida y muerte. No tengan miedo, jamás. Habemus Papam.